aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Empezamos entonces, como siempre, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos co-creado con Ale hace ya bastante tiempo, este podcast que lo hemos denominado Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo, con la intención, ya saben, trato de repetirlo cada episodio, de poder compartir con todos y todas ustedes diferentes voces, miradas, experiencias, conocimientos, sentires en el marco del bienestar integrativo. Y hoy vamos a hablar de un método muy específico, pero que toca una temática muy amplia y que cada vez vamos considerando con Ale una temática muy importante, muy hermosa, y con muchísimo potencial de poder aportar a tu camino de bienestar o de sanación. En este caso tenemos el episodio 51, que lo hemos denominado ¿Por qué reconectar con la conciencia corporal? Explorando el movimiento y la atención plena a través del método Feldenkrais. Para poder hablarnos de este método y todo lo que implica, hemos invitado a una hermosa mujer boliviana. Ella vive actualmente en Santa Cruz. Ella es Daniela Ochoa Urioste. Les comento un poquito sobre Daniela. Daniela es pedagoga del método Feldenkrais. Es actriz, performer, instructora de pilates e investigadora del movimiento. Actualmente, Dani es maestrante del programa Organización Leal Fortaleza Profunda, o IOPS por sus siglas en inglés, del doctor Jeff Haller. Dani, querida, bienvenida a nuestro espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, Rocío. Vale, y bueno, estoy encantada de poder compartir en este espacio con toda la audiencia un poquito sobre el método Feldenkrais. Muchas gracias. Sí, como decía Rosy, seguimos nosotras con este afán de traer a este espacio tan bonito que compartimos temas o recursos que nos ayuden a desarrollar una mayor conciencia y conexión con nuestro cuerpo. Hoy día yo estoy un poco desregulada y creo que tanto nivel de violencia, de polarización a los que estamos expuestos, incluso sin darnos cuenta, está impactando en nuestro bienestar, ¿no? Está impactando también en nuestros cuerpos y en nuestra manera de estar en el mundo. Mientras más sensibles somos, más fuerte es este impacto, que es el caso mío y de Rocío también, ¿no? Y aunque no estamos o no estemos, digamos, atentas a las noticias, nuestro sistema nervioso autónomo está constantemente escaneando, ¿no? Estas señales que recibe del entorno, que recibe de los demás, sin que seamos conscientes de esto. Y claramente las señales que estamos recibiendo ahora son de incertidumbre, de amenaza constante, de desesperanza. Además de que vivimos, como decíamos en algún momento, Rosy, en entornos muy diferentes a nuestro hábitat natural, ¿no? O sea, nuestra anatomía sapiens no está adaptada a las condiciones de vida moderna, donde el movimiento es más restringido, más automatizado, y esto, entre otros muchos factores, alimenta estos altos niveles de estrés y de desconexión que se están volviendo la norma. Y esto da, por supuesto, pie a que aparezcan estos dolores o tensiones musculares, dificultad para relajarnos, para descansar, restricciones en nuestra movilidad y posiblemente con el tiempo síntomas más graves, ¿no? Creemos por eso que se hace cada vez más necesario trabajar diligentemente en afinar nuestra conciencia corporal,
¿no? Para favorecer que nuestro cuerpo pueda volver a este estado de conexión, de calma, de reparación. Y esto pasa por salir un poco de la mente y bajar al cuerpo, familiarizarnos con estas señales corporales más sutiles que sirven como sistema de alerta temprana antes de entrar en un estado de desregulación o desequilibrio que impacte nuestro bienestar y nuestra salud. Por eso creemos que estas propuestas que trabajan desde el cuerpo, desde el movimiento y con la atención plena, como es el método Feldenkrais, nos parecen tan interesantes y, como decía Rosy, potencialmente sanadoras, porque aprender a ser conscientes y optimizar la forma en que nos movemos va a impactar en cómo nos sentimos y en cómo habitamos nuestro cuerpo. Así que, Dani, mil gracias por aceptar compartir este momento con nosotras. Y si estás de acuerdo, ¿qué te parece si empiezas contándonos un poco tu historia? ¿No? O sea, ¿cómo llegas tú al método Feldenkrais? Claro que sí. Ale, querida, muchas gracias nuevamente. Para mí es hermoso poder tener este espacio, ¿no? Como decía anteriormente, poder compartir no solamente lo que es el método Feldenkrais, sino también cómo impactó mi vida, cómo yo llegué a encontrarme en este espacio. Y todo esto que tú comentabas hace un momento sobre el cómo en el día a día hoy estamos realmente bombardeados de un montón de información, donde la regulación de nuestro sistema nervioso realmente se está viendo afectado, pues creo que puedo comenzar por ahí contando mi historia, contando un poquito cómo he transitado en mi vida, ¿no? Y pensando desde dónde comenzar, pues les podría decir que desde muy pequeña estuve muy cerca a lo que son las artes escénicas, la danza, y pienso que ahí ya había una gran curiosidad, ¿no? Por cómo era esta conexión con el cuerpo, cómo podría yo entrar a un espacio en el que podía desarrollar habilidades, ¿no? Haciéndome las preguntas como, no sé, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder conseguir dar una media vuelta en punta? O cómo desde la escena teatral también el poder llevar las emociones a una corporalidad me parecía fascinante. Ya más tarde, con la maternidad y con los estudios, estos espacios fueron un poco más difíciles de poder sostener y pues llego a un momento en el que comienzo a sufrir dolores, dolores en diferentes lugares del cuerpo y comienzo a visitar diferentes médicos, ¿no? Médicos que comienzan a hacer análisis de diferentes áreas, digamos, ¿no? De diferentes exámenes para poder descartar otras enfermedades. Y bueno, sí, descartándolas, llegamos a un diagnóstico de fibromialgia y de dolor crónico. Este síndrome de fibromialgia que además en ese momento estaba acompañado de una fatiga crónica. Ha sido muy impactante el atravesar este tiempo en mi vida, porque si bien había una realidad concreta de dificultades a nivel familiar, a nivel de estrés, pues creo que el cuerpo ahí hizo un grito, echó un grito, ¿no? Y bueno, había que prestar atención. Entonces, bueno, en esa búsqueda de médicos, de tratamientos, me encuentro con un tratamiento, digamos que dentro de lo convencional para la fibromialgia, que estaba básicamente diseñado bajo una medicación concreta, llevar una vida tranquila, desarrollar unos ejercicios o deportes de bajo impacto y pues un acompañamiento psicológico también, ¿no? Eh, Comencé a hacer el tratamiento, comencé a llevar la medicación, pero los dolores pues seguían, ¿no? Y estaban muy presentes. En toda esta búsqueda me encuentro con el pilates, si bien me ayudaba, los dolores era como que pasaban durante un tiempo y luego se volvían a disparar, ¿no? Esa sensación de dolor y un dolor generalizado. Bueno, en un momento decido viajar, buscar más especialistas en el exterior, en Chile, en Uruguay, y pues nada, era básicamente el mismo tratamiento. Así que también el cuerpo, en ese momento yo sentía dificultades, ¿no? Porque la medicación era muy fuerte,
tenía dificultades en la atención, ¿no? Dificultades a otros niveles y comienzo a desarrollar una hepatitis medicamentosa, la cual, pues nada, la salida de ahí era tener que retirar toda la medicación, ¿no? Y bueno, yo digo, grandioso, ¿no? O sea, qué sabio es el cuerpo en ese sentido de decir, bueno, alto, esto es un montón, es un bombardeo de medicación. Y bueno, si bien en ese momento fue una noticia fuerte tener que retirar la medicación que en cierta forma ayudaba, eso me llevó a hacer un replanteamiento, ¿sabes? A preguntarme y decir, bueno, tiene que haber otras maneras, ¿no? Tienen que haber otros caminos y comencé a investigar en el internet, comencé a buscar qué otros tipos de terapias, herramientas habían y ahí es donde me encuentro con el método Feldenkrais, ¿no? Entonces, decido hacer una búsqueda ya para encontrar espacios prácticos. Llego a viajar a Mar del Plata a un encuentro de educación somática y conozco a una maravillosa mujer, una profesional del método, que pudo acompañar mi proceso durante esas pocas semanas en las que me pude quedar a trabajar con ella. Y posteriormente, casi un año, tomé clases virtuales con ella y bueno, lo que puedo comentar desde esta experiencia es de que desde la primera clase en la cual pues yo me paro después de la clase, era sorprendente, era asombroso para mí cómo casi milagrosamente el dolor se había ido. Y la percepción de mi cuerpo y de mi forma en cómo yo me sentía con todas las sensaciones, ¿no? Como si realmente tuviera yo la capacidad de reconocerme en el espacio. Y era asombroso, era una sensación, y a todo esto, bueno, se llama la autoimagen, ¿no? Que más adelante les hablaré un poquito. Pero estas sensaciones eran realmente impactantes, entonces yo dije, no, esto yo lo tengo que probar, esto yo lo tengo que, ¿no? Como un camino para ver hacia dónde me podía llevar, ¿no? Y fue así como llegué al método. Ya después ingresé a la formación profesional del método Feldenkrais, el cual estuve 4 años en Argentina. Y bueno, ahora realmente después de todo un proceso de llevar en mi vida no solamente la posibilidad de poder hacer clases diariamente, sino el poder encontrar, ¿no? Así como reconocer en el día a día que ya no vivo con el dolor que antes vivía, ¿no? Que era diario. O sea, es cierto que ahora me puedo dar cuenta cuando estoy haciendo mucho esfuerzo, cuando estoy llevando las cosas como que me llevan a una situación donde yo puedo reconocer, no solamente desde lo mental, sino desde lo emocional, situaciones que pueden afectarme. Entonces, he comenzado a reconocer la capacidad de poner un alto, ¿no? Y dar otros espacios y buscar otras maneras para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese ha sido mi viaje, Ale, Rocío, y a todos los que están conectados, que realmente ha sido a través de la dificultad, a través de los dolores que he podido llegar a este maravilloso mundo que, bueno, hoy en día me sorprende cada día más y con el que aprendo, ¿no? Aprendo todo el tiempo cosas sobre mí y cosas nuevas, ¿no? Así que bueno, esa sería la experiencia que he tenido y encontrarme con el método. Wow, mi querida, mil gracias por partirte. Siempre tratamos de hacer esta pregunta con Ale al comienzo de los episodios porque realmente sentimos que una de las formas más bonitas de que la gente pueda acercarse a esto es conectar con la historia, porque puede ser la historia de muchas otras personas, ¿no? Y por diferentes motivos nos sentimos solas, nos da miedo, nos da vergüenza, son usualmente temas que se vuelven en tabús, ¿no? Entonces, estos pequeños espacios son una posibilidad también para que la gente se reconozca en algunas o varias de las cosas que se puede compartir. O sea que mil gracias y bueno, también coincide de una u Gracias. otra manera con los procesos que tenemos con Ale y por qué hemos decidido también ingresar a estos mundos, a este mundo del bienestar integral, siendo la Ale administradora y yo economista.
porque bueno, a veces la vida nos lleva por donde nos tiene que llevar en realidad. Corazón, voy a empezar un poquito más, quizá para entender, porque hasta el nombre sí suena muy extraño para Sí. nosotros. Yo hasta el otro día pensé que estaba en T el nombre, o sea, no, Ujú. realmente no lo conocía muy bien. Entonces, no sé Jesus si nos... Christ. ¿Qué? Sí. Jesus Christ. Prácticamente Jesus Christ. O la clásica es Feldenkrais, ¿no? Feldenkrais. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, Contanos qué Feldenkrais. es. ¿Qué es, Sí, corazón, el método Feldenkrais, si no me estoy confundiendo? claro que sí, Rocío. Bueno, el nombre viene justamente del creador de Moshe Feldenkrais. Un hombre que te cuento y les cuento que en 1904 él nace en una región de Ucrania, que en ese momento era parte de Rusia, y desde muy corta edad, pues él vive situaciones realmente muy desafiantes, ¿no? A sus 13 años, él tiene que escapar hacia Palestina a pie y, bueno, por tramos a barco, porque había invasión de los nazis. Entonces, en ese primer viaje, él comienza a ver la necesidad de desarrollar una defensa, ¿no? Era lo que, defensa personal, era lo que todo el mundo tenía como interés en poder saber cómo reaccionar frente a situaciones de amenaza y de ataque, ¿no? Entonces, bueno, él llega a Palestina y después, bueno, él se dedica a la construcción y ya más adelante se muda a París y él estudia y se gradúa de ingeniería y de electrónica en la Universidad de Sorbona. Y bueno, paralelamente también él estudiaba, porque le encantaba el movimiento, estudiaba artes marciales japonesas y comenzó a practicar judo, ¿no? Ha sido de los primeros occidentales que llegó a hacer el cinturón negro, ¿no? Fue muy interesante porque ya además él comenzó a desarrollar dentro de esta defensa que años atrás había investigado, comienza a realizar un libro sobre la defensa con el cuchillo, ¿no? Le pareció muy interesante el poder poner todas estas ideas y además que las compartía con muchas personas, ¿no? Luego pasan los años y Moshe en 1933 entra a estudiar física y trabaja dentro de uno de los laboratorios más importantes y con investigadores muy reconocidos en la física, el Instituto Curie, con un premio Nobel. Además trabaja, que fue Frédéric Joliot Curie, dentro de investigaciones de física nuclear, ¿no? Bueno, lamentablemente otra vez en 1940 debe huir, ¿no? Y él se traslada hasta Inglaterra. Ya en Inglaterra, pues comienza a tener problemas en las rodillas, eh, hace consultas con médicos de qué es lo que se podía hacer y a él le dicen, bueno, la forma en la cual podemos ayudarte es haciendo una operación, pero hay pocas esperanzas de que vuelvas a caminar, ¿no? Entonces él, bueno, siendo físico, investigador, dice, no, esa no es posibilidad para mí, así que voy a ver qué es lo que hago y decide entonces él encaminar, ¿no? El camino para volver a restablecerse de esa dificultad. Entonces, es muy interesante porque más tarde lo que Moshe comienza a ver es que dentro de todas estas dificultades, con ese rigor además científico, físico que él era, comienza a estudiar anatomía funcional, comienza a cuestionarse sobre la física, comienza a cuestionarse desde dónde se forman los hábitos de movimiento. ¿Cómo puede ser que además él notaba que había algo diferente en la rodilla que primeramente se lastimó y que algo debía estar haciendo él en su movimiento para que esté de esa manera? Entonces él comienza a investigar con movimientos, ¿no? Con el pie, con la rodilla, imagino, con la cadera, con todos los conocimientos que tenía. Y bueno, notaba que durante un tiempo él mejoraba, pero pasaba que la dificultad pasaba a la otra rodilla.
Entonces él dice, bueno, tiene que haber algún lugar donde estos patrones de movimiento se consiguen, ¿no? Todas las personas conseguimos patrones de movimiento, entonces ahí es donde él se interesa justamente en el aprendizaje y en el desarrollo motor, ¿no? Entonces, en el aprendizaje él dice, bueno, el aprendizaje y la construcción que nosotros, y algo que además lo comparte en sus libros, porque tiene varios libros que después él escribió, él comparte de cómo dentro del aprendizaje orgánico que los seres humanos tenemos, son aprendizajes prolongados. O sea, me refiero a que, por ejemplo, un bebé hasta llegar a caminar, más o menos tarda como 14 meses. Es un montón de tiempo en relación a otros mamíferos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se desarrollan esos aprendizajes que son orgánicos, que son, es decir, la persona sola, el niño solo, es que comienza a explorar, ¿no? Y comienza a ir a darse cuenta de que, por un lado, está la curiosidad, ¿no? La curiosidad del bebé, la necesidad del bebé de cambiar de lugar, ponte de boca arriba, poder girar, ¿no? Hasta ponerse, ponte boca abajo, ¿no? Hay siempre una curiosidad. Y bueno, es probando y probando y probando hasta que desarrolla, ¿no? La capacidad de darse cuenta cómo está realizando ese movimiento. Ese es uno de los fundamentos del método, ¿no? El hecho de que podamos entender que el aprendizaje es la construcción de lo que nos vamos dando cuenta y además que están arraigados a muy temprana edad en cuanto al desarrollo motor, ¿no? Otra de las cosas maravillosas, esta genialidad que en ese momento Feldenkrais, porque estamos hablando además de una época donde no había la neurociencia, las ciencias cognitivas estaban poco desarrolladas, ¿no? Él se comienza a dar cuenta de que hay un entorno, ¿no? Hay como toda una situación y que acompaña además a la persona, al bebé, ¿no? En una situación emocional y mental concreta, ¿no? Y además que en ese entonces también se estaban desarrollando estudios del desarrollo motor y se veía la diferencia, por ejemplo, entre niños que sí tenían, no sé, o recibían el afecto, dentro de la psicología también lo estaban desarrollando. Una época muy interesante, ¿no? Donde todo este mundo se estaba abriendo además a entender cómo era el desarrollo. Entonces Moshe plantea lo siguiente, ¿no? Y plantea que los hábitos, todos estos hábitos, siempre están acompañados no solamente del movimiento, sino de las sensaciones, del pensamiento y de las emociones. Porque es así, o sea, de pronto entendió que tenía que hacer algo, ¿no? Con el brazo, con la rodilla, para llegar a rolar, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, él siendo físico, además dice, hay realmente problemas físicos, ¿no? Por los cuales atravesamos en esa temprana edad, problemas físicos que tienen que ver con la gravedad, que tienen que ver con la estabilidad, con la inestabilidad, ¿no? Que tiene que ver con el soporte, el impulso al realizar una acción. Entonces él, bueno, comienza a desarrollar toda una investigación. Realmente son geniales. Toda la información que Moshe ha podido dejar es muy interesante para muchos ámbitos, ¿no? Y para muchas áreas también de conocimiento. En cuanto a lo que más adelante Moshe plantea, y acá hay algo interesante también, porque desde la psicología se plantea la neurosis, ¿no? Entonces, Moshe, primero que comenzó a mejorar muchísimo en su problema con las rodillas, ¿no? Y comienza a investigar lo que se decía de la neurosis, ¿no? Entonces, Moshe agarra y en una reunión científica, él plantea, como respuesta a esta teoría de la neurosis de Freud, que hay algunos aspectos que son importantes a tomar en cuenta, porque la neurosis, además, él la entiende como que está arraigada en la experiencia de todas las personas, de una o de otra manera, ¿no? Entonces, que los pasos o algunos aspectos por los cuales la persona debería desarrollar como una mirada, tenían que ver justamente con el aprender a tomar conciencia, ¿no? Entonces él decía,
es muy, muy importante que en una edad ya un poco más avanzada, desde adultos, podamos encontrar la posibilidad de poder mejorar en estos aspectos, ¿no? Entonces él decía, es tan importante desarrollar la atención y la propiocepción. Él comienza a hablar de propiocepción y justamente pienso que además en esta época y en este momento que les estoy contando, ha sido el momento en el que a él ya se lo ha considerado como padre de la somática, justamente porque comienza a hablar de fundamentos y de principios, ¿no? Que tienen que ver con la autoconciencia, con la propiocepción. Él comienza a hablar de un control del estímulo kinestésico, comienza a hablar de la relajación y de la tonificación de los músculos, y comienza a darse cuenta entonces de que toda acción y todo movimiento va a llevar arraigado, ¿no?, una información en los músculos. Entonces ahí es lo que les comentaba justamente sobre esta respuesta de la neurosis, ¿no? De cómo hemos desarrollado entonces esos patrones. Es como pensar en un lenguaje, ¿no? En un lenguaje concreto que hemos ido construyendo, además en el sistema nervioso, ¿no? En esa época no teníamos la capacidad de la neurociencia, habían algunas teorías que estaban comenzando a aparecer, pero no teníamos la posibilidad, por ejemplo, como el día de hoy, de conectar un cerebro a una persona viva y poder ver los mapas cerebrales, ¿no? Al hacer una acción, cualquiera sea. Pero Moshe en ese momento, porque había visto que habían personas que tenían la posibilidad de recuperar funciones que habían perdido por lesiones. En ese momento, imagínate, ya 2 guerras mundiales, ¿no? Eh, y personas que habían sufrido lesiones o habían perdido, no sé, un brazo, una pierna, ¿cómo podían recuperarse, ¿no? Y recuperar funciones, ¿no? Entonces era eso muy asombroso. Y él comienza a plantear entonces esta capacidad que tenemos para aprender, y aprender sin límite de edad, aprender bajo cualquier circunstancia. Entonces, no se trata de llegar a un objetivo, sino que cómo el proceso puede ser realmente el camino para poder desarrollarnos como personas. Yo pienso que esa es una de las genialidades, a Ale, Rocío, a toda la audiencia, de este método, porque no es un método que solamente podamos entenderlo desde el movimiento, que hay mucho conocimiento, ¿no? En cómo podemos desarrollar un camino de aprendizaje para organizarnos mejor en el movimiento, sino que estaríamos entendiendo entonces de que el movimiento también es emoción, también es sensación, también es pensamiento, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a hacer cambios en esos hábitos, ¿no? En esos hábitos motores? Era una de las preguntas. Y también cambian los hábitos emocionales, mentales. Él comienza a observar que la educación, y hasta el día de hoy en realidad, la educación es bastante rígida en el sentido de llevarnos siempre como en un proceso donde el objetivo es lo más importante, ¿no? Eh, y es allí, tal vez, en esta necesidad de poner en la educación a las personas dentro de un contexto concreto, respondiendo a las situaciones, necesidades de la vida de una manera concreta, ¿no? Que comienzan a aparecer entonces estos hábitos, ¿no? Como esas dificultades de cómo resolver las cosas. Entonces, bueno, esta es una parte, digamos, de cómo Moshe ha comenzado a preguntarse, a cuestionarse, ¿no? Sobre todo lo que después ha desarrollado más adelante y a más profundidad sobre los fundamentos y los principios que se ha basado, ¿no? Uno de los principios físicos, por ejemplo, no sé si comparto con ustedes en este momento, Rocío, Ale, por ejemplo, uno de los principios físicos que Moshe ha visto súper importante traerlo como traerlo como una herramienta en realidad de ese proceso de aprendizaje es la ley de Weber-Fechner.
esta ley propone y hace hincapié en la cantidad de estímulo y percepción, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Es como que entramos a un cuarto oscuro y en cuanto nosotros prendemos una lamparita, nos damos cuenta de la diferencia, ¿no? Es un solo foquito que se prende y nos damos cuenta cuando está prendido o no. Cuando entramos a otra habitación donde hay, no sé, 100 focos prendidos y prendemos uno más, no nos vamos a dar cuenta. Entonces él ahí se plantea de que es necesario pasar por un proceso donde la persona pueda prestar atención, ¿no? Eso lo lleva a la práctica, por ejemplo, en el método Feldenkrais, lo llevamos a la práctica al bajar, por ejemplo, el esfuerzo, al estar explorando un movimiento, bajar el esfuerzo, tratar realmente de que sea con la fuerza solamente necesaria para realizarlo. Y es ahí donde nos podemos dar cuenta no solamente de los patrones que tenemos al tratar de ver desde dónde estoy haciendo este movimiento, sino patrones mentales, ¿no? Hay mucha gente que agarra y comienza a entrar en una ansiedad tremenda y bueno, es un proceso justamente, ¿no? Y bueno, el método Feldenkrais no solamente se trata de que vamos a hacer las cosas muy lentamente o muy suave, eh, bueno, de manera suave creo que sí, pero lentamente hay momentos en los que ya se cambia, ¿no? Se cambia en el ritmo y se comienzan a investigar, ponte otros movimientos, como sea saltar, rolar, ¿no? Funciones. Entonces es muy interesante cómo Moshe en esa genialidad ha podido traer todas estas investigaciones de la física, de las ciencias cognitivas, del desarrollo motor, de la anatomía funcional a un método concreto, ¿no? Para que las personas pues puedan desarrollarse y volver a la salud, desarrollar mayor bienestar. Dani, déjame ver si te estoy entendiendo bien. Sí, Es un método que propone o invita, digamos, a hacerse consciente y explorar los movimientos que tenemos actualmente y a través de esa conciencia cambiar un poco o hacer más efectivos por ahí los movimientos, ¿no? Para bajar el esfuerzo y que no se tensen partes que no deberían tensarse cuando estamos así es. moviendo algún músculo. Ujú. Así es, Ale. Y bueno, un poco, por ejemplo, con lo que dices, ¿no? Estos, primero que el aprendizaje, cuando aprendizaje realmente llega a ser significativo en la persona, o sea, me refiero a que realmente tu sistema, más allá de que tú puedas desarrollar partes, ponte de una clase en tu día a día, que a veces pasa, sino que tú puedas llevar ese aprendizaje contigo, en la experiencia, en las sensaciones, ¿no? Ujú. De, no, darte cuenta justamente lo que dices tú. ¿Por qué estoy usando de más esta parte? ¿O por qué no estoy usando esta parte de mí para hacer este movimiento concreto? Eso sí Mm. se traslada a la vida cotidiana, ¿no? Y es maravilloso, es genial ver estas diferencias. Y algo en lo que quiero hacer hincapié es justamente de que es importantísimo y pienso, para el día de hoy es un reto darnos cuenta cómo en la vida en la que vivimos, debemos entender que así como nosotros hemos tenido procesos que han durado, no sé, 14 meses, como decíamos, de este bebé para llegar a caminar, son procesos y cada proceso es único, ¿no? Desde ahí la mirada integral, ¿no? Tanto de Moshe como del método. O sea, la persona siempre va a venir con un movimiento que ha sido además aprendido en un contexto emocional y mental concreto, ¿no? Mm. Entonces, eh, la puerta de entrada del trabajo de este método es a través del movimiento. Sin embargo, en los aspectos físicos, emocionales y mentales, la persona comienza a reconocer sus patrones. Claro. Y eso es muy interesante, ¿no? Y ahora, les voy a contar un poco porque, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, con las personas que tienen algunas dificultades eh, mentales, cognitivas, por ejemplo, cómo se trabaja, ¿no?
bueno, Moshe Feldenkrais en los años ya 50, volviendo un poquito a él decide agarrar y dedicarse completamente a este trabajo, porque primero que había dado muy buenos resultados en su vida y había comenzado a compartir con gente de la ciencia, ¿no? Y él comenzó a escribir y bueno, a investigar un montón, como les había contado, comienza a compartir sus experiencias con personas de variedad de campos, por así decirlo, ¿no? Entonces él, en una primera instancia, comienza a desarrollar el trabajo individual. El trabajo individual, que es además llamado en el método Feldenkrais integración funcional, eh, esta forma de trabajo es un trabajo que Moshe comienza a desarrollar a partir del contacto, ¿sí? Él con las manos lo que hace no solamente es poder reconocer cómo está la persona, cómo está el sistema, sino que invita a que con movimientos muy amables, ¿no? Pueda darse cuenta y reconocer. Entonces Moshe trabajó con personas que tenían parálisis cerebral y tenemos un montonazo de lecciones de la última formación donde vemos su trabajo con niños con parálisis cerebral, niños que pensaban que no iban a poder caminar, hablar. Es más, hay por ahí un documental también de una muchacha a la que se le dijo que ella estaba en silla de ruedas, ¿no? Eso ya por los años 80. Le dicen a los padres, bueno, que nunca va a poder caminar, que nunca va a poder hablar, y sin embargo se ve que, claro, Moshe trabaja los primeros años y luego ya los profesores que se habían formado con Moshe cuando él fallece, unos 20 años después, que la mujer habla y cuenta su experiencia y se la ve bailando el día de su boda, ¿no? Son como cosas maravillosas que claro, han tenido un proceso, pero han tenido sobre todo el entendimiento en este proceso, ¿no? Entonces, hay mucha gente que actualmente dentro de, por ejemplo, el campo de la fisioterapia, de la medicina, se está acercando al método Feldenkrais y está viendo los resultados que, con todo el conocimiento que la medicina también trae, ¿no? Puede potenciar muchísimo el trabajo del método Feldenkrais en diversas situaciones, ¿no? Entonces, cuando Moshe comenzó a trabajar con personas de diferentes áreas, por ejemplo, hay una linda experiencia con el primer ministro de Israel, porque él vuelve a Israel y, bueno, este primer ministro tenía problemas, ¿no? En su movimiento y le dice, a Moshe le dice, bueno, una de las cosas, aparte de, él ya estaba tomando clases, le dice, una de las cosas que realmente quisiera hacer es poder ponerme y pararme de cabeza, ¿no? Y hermoso porque hay una estatua, ¿no? En la playa de Tel Aviv, en Israel, donde se ve la figura de Ben Gurión, este primer ministro, que consigue, ¿no? Ponerse de cabeza. Trabaja también Moshe con gente del teatro, muy importante como Peter Brook, trabaja con gente como neurocientíficos como Paul Bach y Rita, que fue además una de las primeras personas que plantea el paralelismo del cerebro, ¿no? Esta capacidad justamente que hablábamos hace un rato, de que si está dañada una parte del cerebro, otra puede justamente llevar adelante funciones, ¿no? Lo que más adelante se conoce como lo que hemos dicho, la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? La otra forma de trabajo, y estábamos hablando de las modalidades, ¿no? La otra forma de trabajo es grupal, ¿sí? En el método Feldenkrais, más adelante, entonces, Moshe, como veía que había tanta gente que quería atenderse con él, él dice, tiene que haber una forma, ¿no? Entonces, ¿yo cómo aprendí? Seguramente fue una de las preguntas que más se hizo, ¿no? Investigando. Entonces, él comienza a diseñar clases y diseña más o menos alrededor de 1000 clases para que las personas puedan explorar desde las funciones más básicas. Por ejemplo, movimiento de los ojos. Cómo eso tiene una gran importancia y relevancia en el sistema nervioso, ¿no?
el movimiento de la lengua, el movimiento, el giro de la cabeza, el poder pararse, el caminar, el saltar, no sé, ponerse de pie, bajar a la silla o bajar al piso, rolar, ¿no? Entonces, en esa variedad, porque él comienza a entender cómo funciona, ¿no?, la organización, y esa organización, otra cosa que es importante señalar, es que es una organización desde lo esqueletal, ¿sí? En el método Feldenkrais estudiamos mucho la organización esqueletal. Siempre estamos con un esqueleto por ahí, ¿no? Como investigando, viendo, analizando cómo es que ese hueso, ¿no?, realmente se está conectando con este otro, entendiendo que hay, obviamente, por supuesto, una musculatura concreta, ¿no?, con un tono concreto. Y por eso, además, en la formación para los profesionales, que se los recomiendo a todo el mundo, durante esos 4 años es como no solamente el entenderlo desde una parte teórica, no sé, teniendo todo ese conocimiento, sino práctica, muy, muy práctica. Entonces, justo lo que hablábamos, ¿no? Rocío y Ale, ay, sería re lindo poder hacer una práctica. Bueno, generalmente toma un tiempo, que, que yo decía, no creo que lleguemos con el tiempo de la hora que tenemos, pero bueno, es muy, muy práctica. Y ahí es donde uno comienza a ver, ¿no?, estas diferencias. Con esa cantidad de clases que Moshe además desarrolla, mm, no sé si él realmente tenía la intención, ¿no?, de hacer algo. Me imagino que estaba siempre como pensando en más, ¿no? Y que bueno, por su salud en un momento pues deja de seguir adelante en sus estudios, pero una persona realmente considerada con facultades y genialidad muy importantes para la época, y que hasta el día de hoy se lo ve como precursor de algunas ideas, ¿no? Mm. Y Dani, Así que bueno. Ujú. en la charla previa que tuvimos, nos comentaste también que, bueno, este método no es ejercicio, ¿no? O sea, no tiene la Ajá, intención de fortalecer los músculos o como así es. entendemos, digamos, ¿no? Lo que es el ejercicio, entonces, o el movimiento. ¿Cómo entiende el método el movimiento? ¿Cómo se entiende el movimiento desde este método? ¿Cómo entendía Ajá. Feldenkrais? Sí, eso bien interesante, ¿no? Porque así como les contaba, Moshe se comenzó a dar cuenta de que no, el movimiento no era solo el movimiento, ¿no? Sino que el movimiento estaba acompañado de situaciones concretas, ¿no? Se podría decir que se entiende más al movimiento como un lenguaje del sistema nervioso, ¿no? Eh, eh, el movimiento entonces sería como ese lenguaje que se va construyendo, ¿no? Y donde se construye concretamente, se construye en el sistema nervioso. Y es una conexión neuronal, básicamente, que es lo que hablábamos, ¿no? ¿Por qué desde esta plasticidad cerebral, cómo acceder a estos hábitos, ¿no? Eh, es una conexión neuronal que ocurre en el cerebro, ¿no?, muy concreta. Hoy en día se están haciendo estudios, por ejemplo, de personas que al desarrollar un movimiento, ¿no?, ya podemos ver los mapas y cómo hay esta activación, ¿no? Entonces diríamos más que todo que el movimiento es más un pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se desarrolla en una parte concreta del sistema nervioso que, bueno, está en el cerebro, ¿no? Entonces, ese es el lugar, pienso yo, entendiendo que siempre viene acompañado de toda esta experiencia, ¿no?, que tiene la persona a nivel emocional, a nivel mental, a nivel sensitivo, ¿no? Justamente dentro de lo que sería importante, por ejemplo, compartir, y dentro de los beneficios o qué cosas se puede desarrollar más allá de mejorar el movimiento o hábitos emocionales o de pensamientos. Por ejemplo, cuando uno practica el método Feldenkrais, tiene la posibilidad de poder acercarse a esto que les contaba en mi primera experiencia, ¿no?, con la clase del método Feldenkrais, como a este reconocimiento, que tiene un nombre, ¿no?
la autoimagen. La autoimagen, hoy en día y dentro de la neurociencia también, se comprende como un aspecto muy importante dentro de la persona, ¿no? Es como que te diría, mm, parecería que muchísima gente llega a desarrollar, digamos, movimientos hasta cierta edad y luego es como que va por la calle y no puede reconocer cómo está, no sé, pisando, eh, cómo está un hombro, ¿no? Uno le diría, bueno, ¿cómo está tu hombro? Y puede tener el hombro acá, pero dice nada, yo siento que todo está igual, ¿no? Entonces, esta autoimagen es muy importante dentro del desarrollo, ¿no? De todos, de todos. Y es algo que pienso que, como les decía, hasta el día de hoy, y todos los profesionales del método Feldenkrais, vemos muy valioso el poder pasar todo el tiempo por este proceso. ¿A qué me refiero? A que nosotros pasamos por procesos de ir y de hacer lecciones, ¿no? Tal vez no todos lo hacemos diariamente, pero vamos muy, muy frecuentemente a él, ¿no? Puede ser incluso la misma clase que la hacemos, pero realmente la experiencia es diferente. Encontramos cosas diferentes, ¿no? Porque claro, hay además en una clase de, por ejemplo, grupal, ¿no? En la clase grupal, el maestro te va guiando, ¿no? Con la voz a que tú puedas construir el movimiento, primero obviamente desde el pensamiento y que lo vayas explorando, ¿no? Y son eh, una clase dura generalmente 1 hora, pueden haber algunas que sean un poco más cortas, dependiendo de lo que se quiere también trabajar y cómo se quiera trabajar, pero generalmente dura 1 hora y son diferentes lugares por donde se sugiere atravesar esta exploración del movimiento e ir construyendo con mayor claridad entonces cómo realizarlo, ¿no? Y cuáles son las diferencias, las posibilidades de poder hacer desde otras formas, ¿no? Hay algo muy hermoso que yo pensaba también, que creo que tiene que ver con una filosofía, con un pensamiento que Moshe tenía, eh, que tiene que ver con la posibilidad de recuperar la dignidad, ¿no? Moshe era una persona muy humanista, porque él veía que, eh, además de haber pasado situaciones muy difíciles, digamos, por su misma época, ¿no? El hecho de que la persona no pueda encontrar otras posibilidades para hacer las cosas que hace, eso quita la dignidad, en el sentido de que no hay opción. Entonces solamente se estaría actuando desde eh, acciones o desde hábitos compulsivos, ¿no? Entonces a mí me parece muy amorosa, ¿no? También esta forma de poder plantear el proceso y de cómo invitar a la gente, ¿no? Les, eh, yo les comparto que para mí una de las cosas más importantes a la gente que comienza a acercarse al método y hacer la práctica es que puedan entrar a este proceso con mucho respeto hacia su persona, ante todo, ¿no? Que puedan ver y reconocer que primero por la educación muchas veces queremos conseguir el objetivo, que es lo que decíamos, pero cuando realmente uno se permite el poder entrar a este espacio sin juicio, donde te puedas permitir la libertad de encontrar claridad, ¿no? Porque en una clase, por ejemplo, grupal, no hay nadie que te vaya a mostrar. El profesional, el profe, te va llevando, ¿no? A una secuencia de movimientos y eres tú quien lo va sintiendo, descubriendo, clarificando, ¿no? Entonces, desde ahí me parece una propuesta que nos da la posibilidad de potenciarnos, ¿no? A todo nivel, a todo nivel. Entonces, bueno, desde ahí también mi invitación a todas las personas bueno, les he compartido un poco rápido y lo más concretamente posible en este encuentro, a que puedan probar, porque si es que no pasan por la experiencia además, pues todo lo que estamos hablando simplemente se queda como una idea.
y lo genial es de que puedan pasar por la experiencia, ¿no? Vivirlo y sentirlo. Así que, bueno, eso, querida Ale, hablé un montón, perdón si le di, pero bueno, espero que haya estado bien, haya estado claro. No sé si quieren comentarme algo. Dani, querida, yo estoy tratando de, como alguien que no conoce nada del método, más allá de lo que habíamos conversado un poco contigo antes para preparar, pero quiero más o menos tratar de imaginarme cómo Mm. sería una clase. No me está costando, o sea, Sí, perfecto. Buenísima la pregunta. entonces, Rocío, gracias. sí, si nos dijeras, digamos, es como, a ver, si viene Rocío, que sufre de Sí. ansiedad, y vamos a tener una sesión individual, digamos, ¿no? Por ejemplo, Ajá, te cuento que me cuesta un poco conectar, ¿no? O sea, ya. cuando hablas de movimiento y luego también hablas de pensamiento y hablas de emoción, porque la sensación Sí, física es perfecto. más fácil de conectarla al movimiento, ¿no? Pero la emoción y el pensamiento como que cuesta un poco más. Entonces, Sí. ¿cómo uno, o sea, cómo a través del método, no sé si con un ejemplo, con lo que te sea para ti más fácil decir, cómo está conectado ese movimiento con la sensación, con la emoción y el pensamiento? Entonces, trabajo no solo, como tú misma nos dices, no solo lo físico, ¿no? Sino que en el movimiento está todo esto que somos de manera tan integral. No sé si Claro hay que algún sí. ejemplo o algo que tal vez Sí, nos pueda, belleza. que me permita y tal vez a los que están aquí, Claro. Sí, sí, como súper importante. imaginarse, ¿no? Como, ah, ok, acercarse un poquito y como dices, que les dé más curiosidad de ir a la Ajá. práctica y que no se quede tan así un poco en la nebulosa, digamos. Porque tan nuevo quizá para muchos y muchas Claro que veces. sí, claro que sí. Cosa, corazón, Bueno, Complejo. que, está ajá. buenísima la pregunta. Mira, Rocío, por ejemplo, en una clase individual, ¿no? Si es posible que con la persona se pueda conversar, porque como te decía, hay personas que pueden tener dificultades para el habla, para la comprensión. Pero en el Ujú. caso de que sea una persona que, bueno, con la que se puede conversar, es muy importante conocer cuáles son sus necesidades, eh, ganas de qué tiene la persona. Porque como había contado antes, ¿no? Hay, por ejemplo, músicos que llegan y dicen, bueno, yo soy, no sé, el primer violinista de la orquesta sinfónica y últimamente estoy con un dolor tremendo en el hombro y bueno, tengo una presentación y estoy con este dolor que va y viene constantemente, ¿no? Entonces, nosotros desde el método Feldenkrais lo que tratamos de hacer es primero comprender, ¿no? Cuáles son las necesidades de la persona y comenzamos a observar los patrones de movimiento. En cuanto a tu pregunta muy concreta, Rocío, por ejemplo, de cómo esto nosotros lo llevaríamos en una sesión individual hacia un trabajo concreto de emociones o de pensamiento, es muy interesante en el sentido de que nosotros trabajamos a partir del patrón de movimiento, con el toque, con el contacto que te he dicho, con movimientos que sugerimos, ¿no? Y muchas veces surge esta posibilidad de poder eh, aclarar el movimiento con la persona. Algunas veces conversamos un poco, ¿no? Y dice, bueno, ahora que me senté, o ahora que después de que terminé la primera o la segunda clase, ¿no? Veo que ya no tengo esta molestia, o aprendo de que tengo que agarrar de otra manera, ¿no? El violín, o que tengo esta otra manera de agarrar el violín. Entonces, la persona va reconociendo esto. Y obviamente, en el trabajo individual, que es todo un universo, realmente acá, en esta modalidad, no existen recetas. Lo que existe es una comprensión de la organización esqueletal, de toda la práctica que hemos realizado nosotros como profesionales en formación de no sé cuánta cantidad de más de 800 clases grupales de exploración y que conocemos cómo se puede organizar mejor una función. A partir de eso nosotros le sugerimos a la persona, pero no hay, digamos, una forma en la que nosotros diríamos, ya, hay dolor de hombro, voy a hacer primero con esta persona estos movimientos, le voy a decir esto, le voy a preguntar qué emoción. No, no. Nosotros respetamos, Rocío,
que la persona vaya a tener su proceso de atravesar las emociones. Es cierto que muchas veces, por ejemplo, uno puede estar en medio de una clase individual y la persona se pone a llorar. O sea, de hecho nosotros en la formación hemos recibido también integraciones de otros profesores y yo he pasado por esa situación, no solo una vez, he pasado en 2 oportunidades. Estar en una integración funcional recibiendo la lección y que de pronto una emoción pues me atraviesa y simplemente pasaba, o sea, no es de que la conecté con una situación y probablemente ahí entonces nos acercamos a entender por qué el método Feldenkrais está dentro de la educación somática, porque realmente se atraviesa un proceso que puede tocar profundamente aquellas experiencias emocionales, que están arraigadas además y que están, como decía Moshe, tienen un soporte en los músculos. Cuando les hablaba de esto de la neurosis, ¿no es cierto? Eh, bueno, estamos trabajando desde un movimiento X y de pronto la persona puede emocionarse o puede salir súper feliz, ¿no? Me ha pasado terminar integraciones y estar, pero que me fui a bailar toda la noche, por ejemplo, ¿no? Y claro, y tremendamente. Y también pasa de que gente, nada, termina tan feliz, tan liviano, ¿no? Se dice mucho que hay personas que escriben y dicen, yo siempre que termino una clase de Feldenkrais es como si estuviera caminando entre nubes. Y personas se van, ponte, que me ha pasado con un alumno, que venía con una dificultad en el tobillo, se fue a jugar fútbol porque se sentía maravilloso. Y bueno, ahí podemos ver un patrón, ¿no es cierto?, en cuanto a su actitud, ¿no? Su forma de tomar decisiones, ¿no? Se fue a patear la pelota como loco, me dijo, me fue bárbaro en el partido, pero he terminado tan mal de que he ido a sacarme una radiografía, ¿no? Él también del campo de la fisioterapia, y me han puesto yeso porque me he roto un hueso y no lo podía creer. Entonces yo le digo, wow, o sea, ¿qué es esto, no? Eh, o sea, y ahí la persona, claro, yo no le voy a decir, mira, hiciste mal, porque hiciste. No, no, a ver, es la experiencia que está teniendo la persona, ¿no? Entonces siempre se recomienda, por supuesto, terminas una clase de integración funcional, anda, escucha tu cuerpo, atendete bien, ¿no? No vayas a hacer algo que esté fuera de, digamos, de tus límites, ¿no? Trátate bien y bueno, sentí los beneficios, ¿no? Pero bueno, estas son como algunas experiencias, ¿no? Que te puedo contar dentro de la integración funcional. Así que es muy interesante. Súper, gracias, Dani. Sí, estoy haciendo un poco un paralelismo con el trabajo que hago igual con respiración y un poco movimiento consciente, ¿no? Que, claro, en realidad, como dices, ¿no? O sea, el sistema nervioso es tan relevante y las emociones y al final la experiencia de vida está ahí, ¿no? Y se le experimenta sobre todo en el cuerpo. Entonces se me viene a la mente eso, ¿no? Que a veces en algún movimiento o en alguna respiración fluye toda la energía que tiene que fluir y entre esa energía, digamos, está la emoción, está, ¿no? Entonces me pasa lo mismo en algunas sesiones, ¿no? Que a veces en algún cierto movimiento, en alguna respiración, o en algún ejercicio somático, contacto, ¿no? Etcétera, igual la gente empieza a llorar o bosteza Así o es. más bien ríe, ¿no? Entonces son como cosas que brotan cuando uno se permite que broten ante eso, porque literalmente viven en el cuerpo, ¿no? O sea, se Ujú. crean obviamente se conectan, ¿no? En el cuerpo y en la mente, en esta conexión con la mente, dependiendo que también la mente empieza a mover a partir de esa emoción, etcétera. Entonces, en, entendería, corazón, que es más o menos la misma lógica, tal vez, Sí, que sí, lo que sí, se vive Rocío. en esto, ¿no? Entonces, claro, Ay, ahí está todo. hermoso. Ujú. Ujú. Es Súper, lo que gracias, dice mamita. el doctor Van der Kolk, ¿no? De esto de la memoria corporal, o sea, el cuerpo Sí. guarda esas experiencias
en los músculos, en los huesos, y cuando permitimos, cuando hay un espacio seguro para que eso salga, cualquier tipo de activación puede hacer que hayan estas descargas del sistema nervioso, ¿no? Que es maravilloso. Sí, sí. Súper. Por ejemplo, de lo que hablas, Rocío, ¿no? Em, hay algunas clases que se han desarrollado de respiración y de hecho, o sea, concretamente de respiración, pero la respiración es un elemento que siempre, siempre está presente en el método Feldenkrais, ¿no? De hecho, podemos, y Moshe lo pensaba así, pensaba que, por ejemplo, una de las primeras funciones que se afecta desde el nacimiento es la respiración y tiene que ver con la experiencia de nacer nada más. O sea, podríamos entonces pensar que si nuestro nacimiento y en nuestro nacimiento hubo una situación concreta, en ese crecimiento y el desarrollo como persona, hubo una situación de, no sé, estrés, el cómo como niños, por ejemplo, hemos podido recibir o no recibir un soporte desde el cariño maternal y todo lo demás, la respiración es como que siempre está dándonos un foco y una luz de cuál es la actitud emocional que estamos atravesando, ¿no? Entonces, en una clase, por ejemplo, si tú estás haciendo un movimiento, es maravilloso observar tu respiración. Y cuando tu respiración no es una respiración fluida, ¿no? Entonces, hay algo que estás haciendo, algo debes estar haciendo que ya te está causando un esfuerzo. Entonces, por ejemplo, sí, cuando tú tienes que hacer otro tipo de, no sé, de movimientos como saltar y qué sé yo, la respiración siempre se va a adaptar, por supuesto, ¿no? Y es necesaria, ¿no? Entonces, si sales corriendo, pues vas a tener una forma de respirar porque estás utilizando más energía. Sin embargo, es maravilloso, ¿no? El poder estar en contacto con tu respiración, el poder darte cuenta. Y es como uno de los primeros semáforos. Entonces, uno ahí se descubre que está lavando los platos y de pronto, no sé, está con una respiración súper entrecortada, ¿no? Es maravilloso. Sí, maravilloso. Y Dani, bueno, más o menos por lo que entendemos ahora, todos podríamos beneficiarnos del trabajo de este método, ¿no? De aplicar Así este es. método. Pero, ¿quién crees que, o sea, quién podría beneficiarse más? ¿Qué te diría, quién dirías que es así como la persona que más se beneficiaría de acudir a Qué tu linda servicio? pregunta, qué linda pregunta, me encanta porque en realidad sí puedo decir que habría un tipo de personas que serían las que más se beneficiarían, ¿no? Que son las personas que tienen curiosidad, ¿no? Mm. Nuevamente volvemos a ese principio, porque claro, o sea, si para nosotros no existe la curiosidad, no, pues no podemos desarrollarnos en cualquier experiencia, ¿no? Es como que tendríamos que hacer, ¿no? O tenemos tal vez la forma de pensar que tengo un objetivo concreto, ¿no? Y si no lo consigo, y bueno, hay toda otra situación ahí. Pero yo creo que, así como decimos, porque también en el método Feldenkrais hay una especialidad para trabajar con bebés, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que toda persona, sin límite de edad, porque la gente que está viviendo ya la vejez sigue sosteniendo sus prácticas de Feldenkrais porque se da cuenta de que realmente puede seguir desarrollando aprendizajes, ¿no? Entonces, pienso que lo más importante es poder entrar con la curiosidad, ¿no? Ya sea que tengamos una necesidad, ya sea que, no sé, queremos mejorar nos dedicamos al fútbol, ¿no? Como muchas selecciones de fútbol, de deportistas de alto rendimiento o artistas del circo, del sol, quieren mejorar esas volteretas, pues van con un objetivo, ¿no? Con algo que les llama la atención y que quieren mejorar. Entonces, desde ahí esa invitación, Ale, creo que lo más importante es tener la curiosidad,
permitirse entrar en el proceso, ¿no? Y desde ahí, pues, sorprendernos, ¿no? Sorprendernos con lo que aparece. A veces no aparece y está bien también, ¿no? A veces como, ay, no sé qué pasó, ¿no? Tal vez lo que pasó es de que estaba pensando, ¿no? O estaba, no sé, pero bueno, hoy no me pasó. Y está bien. O sea, creo que esa flexibilidad también es muy importante. Eh, Vivirla, traerla como a nuestro presente, el poder permitirnos reconocernos también dentro de nuestras dificultades, dentro de nuestras debilidades, ¿no? Y otra vez estoy en el mismo patrón, ¿no? De ansiedad, ¿no? Haciendo las cosas de esta manera. Está bien. O sea, yo pienso que desde ahí también viene esta mirada, ¿no? Sin juicio y amorosa y respetuosa, humanista con nosotros mismos. Entonces, desde ahí, pues, invitaciones para que nos acerquemos, ¿no? Nos acerquemos a estas prácticas somáticas que hoy en día están apareciendo y que a mí me encanta siempre acercarme a propuestas y desde ahí invitarle a la gente, ¿no? Que si bien está, por ejemplo, no sé, le encanta el deporte o el yoga, ¿no? Y está re bien, o sea, tenemos que tener musculatura también para realizar lo que queremos hacer al final. Pero está bueno siempre ir probando, ¿no? Y ver durante un tiempo además, ¿no? O sea, hay gente que a veces es bastante ansiosa, ¿no? Y con una sola probadita, pues ya estuvo. Y bueno, también está bien. Así que bueno, eso podría invitar a eso. Dani, y si te quieren contactar, ¿dónde te pueden ubicar en las redes, en tu teléfono? A ver, cuéntanos. Y gracias, Rocío. En las redes, ¿no? Estoy en el Instagram como Daniela Ochoa Urioste, Método Feldenkrais Bolivia. También en el número de WhatsApp, ¿no? Que no sé si lo podemos escribir. A ver, lo podríamos escribir, pero si En el chat alguien lo está por escribo, ahí en pues, el chat, sí. Ay, perdón, dámelo. seguro se me salió la cámara. Voy a escribirlo ahí para que puedan comunicarse y bueno, podamos Lo, encontrarnos, ¿no? lo Y repito en voz alta para las personas que ven luego porque no van a poder ver el chat. Es el bien, 797-888-24. muchísimas gracias, Rocío, sí. Así que bueno, Súper. desde Ale, allí no sé si... encantada, Ujú. encantada a poder conocer a las personas que quieran encontrar el método, a probarlo. Y bueno, estoy ahí a su disposición para cualquier consulta también. Súper, Y gracias, Dani. súper, Dani. Muchas gracias Te por tu juegas. generosidad de compartir toda esta Muchísimas información con gracias nosotros. a ustedes, Ale, Rocío, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, gracias por la presencia de todas las personas que nos están acompañando y felicidades por crear estas dinámicas de conversa. Ojalá más adelante podamos hacer algo práctico, ¿no es cierto? Y gracias porque la labor además que ustedes están desarrollando me parece fundamental, me parece muy valioso para todos nosotros. Así que, bueno, muchísimo amor y muchísimas bendiciones también por ese servicio. Muchas gracias. Gracias, Así. Dani. Un abrazo grande, un abrazo fuerte a todos, todas los que están aquí y se han dado el tiempito de estar en vivo con nosotros, y nosotras, y a los que van a estar oyendo o viéndonos también más adelante. Muchísimas gracias por su interés. Esperamos que esto siga aportando a su camino de bienestar integrativo y será hasta una próxima vez. Besos, abrazos grandes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza a compartir. Lororón.